Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la Red Educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. Comencemos presentando el tema de hoy. En esta clase estudiaremos los efectos de la Gran Depresión. Correspondiente al tema 2 de la lección 3 de tu texto de estudio, la crisis del capitalismo en 1929, la cual puedes encontrar en las páginas 56 y 57. Antes de comenzar, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y, por supuesto, su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde su casa. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Comenzaremos señalando qué haremos en esta clase. Nuestro objetivo de aprendizaje a lograr es conocer y comprender los efectos de la Gran Depresión, y al final de la clase verificaremos lo que aprendimos. En primer lugar, los invito a recordar lo que estudiamos en la clase anterior. Veamos. En la clase anterior estudiamos que a comienzos del siglo XX el proceso de industrialización estuvo bastante desarrollado, sobre todo en la industria automotriz, generando entonces un estilo de vida confortable, lo que se va a traducir en hábitos bastante alocados, los famosos locos años 20. Sin embargo, esta época de bonanza económica, que se tradujo en una gran actividad bursátil en la Bolsa de Nueva York, llegó a su fin cuando ocurrió el llamado crack de 1929, y por lo tanto todo se desplomó. ¿Y luego qué entonces? Veamos a continuación lo que ocurrió después de este desplome de la Bolsa de Nueva York. La Gran Depresión de 1929. Entre los antecedentes para esta Gran Depresión de 1929 vamos a encontrar la especulación financiera, el estancamiento de la industria ferroviaria y del carbón, la expansión del comercio y del consumo mundial, la expansión de la demanda, que provocó a su vez la caída de los precios, y con ello también una crisis agrícola. Por tanto, la Gran Depresión vamos a verla que se va a generar sobre todo por este aspecto, la especulación financiera. Esto extrajo la crisis en Estados Unidos. Pero esta crisis no solo repercutió en Estados Unidos, sino que va a repercutir a nivel mundial, ya que Estados Unidos repartía sus inversiones en el exterior, y eso significó el quiebre bancario y financiero de Europa. A su vez, Estados Unidos reduce también rápidamente sus compras al exterior, y por lo tanto la producción europea no va a encontrar mercado para sus exportaciones, trayendo como consecuencia el cierre de empresas, el aumento del paro o el desempleo y la reducción del consumo. Por tanto, esta crisis que se inicia en Estados Unidos prontamente se convierte en una crisis a nivel mundial, generando entonces lo que se va a conocer como un círculo vicioso, en el cual cerca de la mitad de los bancos se van a ir a la quiebra, el precio de los productos se va a desplomar, generando entonces el cierre de las empresas, que va a disparar el desempleo y la ruina de comerciantes por la escasez de la demanda. Vemos por lo tanto que esta crisis económica de 1929 no va a tener solamente efectos en Estados Unidos donde se origina, sino que va a generar efectos a nivel mundial. Veamos cuáles son algunas de las características de la crisis de 1929. La crisis bursátil. El 24 de octubre de 1929 la demanda de acciones se detuvo, provocando una caída abrupta de sus precios. Desde entonces y hasta 1932 el valor de las acciones provocó pérdidas por 74.000 millones de dólares, generando entonces una crisis económica, lo que se traduce en la bancarrota bursátil, lo que va a provocar una crisis bancaria y comercial tanto en Norteamérica como en todo Occidente, entre ellos Europa y Latinoamérica. Por lo tanto, hablamos de que esta crisis va a tener efectos mundiales, entre ellos pobreza, desempleo, descontento social, crisis política.
Vemos entonces que toda esta crisis genera lo que se conoce como un efecto dominó, es decir, una ficha va botando a la otra, y en este caso una crisis que se inicia en Estados Unidos va a repercutir a nivel mundial, puesto que la economía estadounidense dependía y generaba empleos a nivel mundial. Por ejemplo, dependía de los mercados que compraban sus productos y también de los préstamos que hacían los demás países. Por lo tanto, lo que sucede y se inicia en Estados Unidos va a traer repercusiones a nivel mundial. ¿Creen ustedes que trajo consecuencias para nuestro país? Veamos a continuación. ¿Cuál fue entonces el efecto dominó que generó en nuestro país? En Chile, este efecto dominó se va a dar debido a la dependencia económica que manteníamos con Inglaterra y Estados Unidos. Nuestros productos por exportación clásicos habían sido el carbón en la primera revolución industrial, pero posteriormente comenzamos a exportar salitre, sobre todo cuando se origina la llamada paz armada, la cual los países buscaban armarse, y para ello el salitre va a ser un insumo muy importante, sobre todo en la fabricación de la pólvora. Por tanto, durante las primeras décadas del siglo XX nuestro país vivió una bonanza económica a raíz de las grandes exportaciones, los grandes volúmenes de exportación que manteníamos del salitre. Recordemos nosotros que adquirimos el salitre después de la Guerra del Pacífico y por lo tanto nuestro país se convirtió prácticamente en un mono exportador. Era nuestro producto por excelencia. Basábamos nuestra economía en la exportación de salitre. Por tanto, cuando se deja de comprar nuestro salitre, una vez que se crea el salitre sintético y se cierran los mercados europeos, nuestro país entonces va a sufrir las consecuencias. Se genera entonces el fin del ciclo salitrero y con ello la caída también de las exportaciones de cobre, puesto que los países europeos no estaban dispuestos a comprar productos ya que no existía dinero circulante. Esto a su vez genera un alto desempleo y un aumento de la indigencia. Y lo que va a generar una crisis política, generando entonces la salida del presidente Carlos Ibáñez del Campo y con ello se conlleva a una anarquía política. Entre 1931 y 1932 es la llamada anarquía política, en la cual se suceden más de 5 gobiernos generando una inestabilidad en nuestro país. Es por ello que se señala que Chile va a ser el país más afectado del mundo por la crisis. Por tanto, a nosotros esta situación que ocurre en Estados Unidos nos afecta de manera totalmente directa. Otra de las consecuencias de la crisis de 1929 son, en el ámbito social, la cesantía, el descenso de la natalidad, mayor desigualdad, movimientos de protesta. En el ámbito ideológico, el surgimiento de alternativas al liberalismo, como va a ser el comunismo, el corporativismo y keynesianismo, en la cual se le va a dar un mayor protagonismo al Estado dentro del capitalismo. Recordemos en la primera clase que tuvimos que el liberalismo negaba la intervención del Estado en materia económica. Sin embargo, ante esta crisis se va a poner en evidencia de que el sistema capitalista tiene fallas y entre ellas es la poca intervención del Estado. También a nivel político, se va a generar una crisis de las democracias liberales en Europa y en Estados Unidos el gobierno de Roosevelt, que vemos en la imagen, va a establecer el New Deal en 1933, este New Deal o nuevo trato. ¿Cómo se va a solucionar la crisis en Estados Unidos? Vimos que Franklin Delano Roosevelt va a plantear el New Deal o nuevo trato y por ello vamos a ver cuáles son los principales aspectos que va a buscar solucionar. Se va a centrar sobre todo en una política agraria, centrando nuevamente la base de la economía en la agricultura y con ello buscar darle solución a problemas bastante sencillos, pero bastante grandes, como va a ser, por ejemplo, el hambre generada por el desempleo. Al dar trabajo en estas áreas, se va a su vez a asumir una política en la cual el Estado va a generar empleos, a través también de las obras públicas, generando entonces un doble efecto. Se construyen, se avanzan en materia de infraestructura y a la vez se le da trabajo a las personas. Y también se va a generar el llamado estado de bienestar, en el cual el Estado va a asumir un rol sobre todo en las áreas sociales, como va a ser salud, educación y también materias de índole de previsión social. Por tanto, este estado de bienestar es un área en la cual el Estado adquiere un rol bastante importante, dejando de lado la política del liberalismo en el cual era el esfuerzo individual, el de la propia persona, el que lo sacaba adelante. Ahora vemos que va a ser reemplazado por un rol estatal.
¿Pero qué medidas se van a tomar en Europa? Inglaterra toma el keynesianismo, es decir, un proteccionismo, y va a buscar superar a partir de 1935 de la crisis. Francia toma el modelo de bienestar social debido al aumento de los problemas políticos, sociales y económicos, y Alemania va a generar un panorama autárquico, es decir, va a buscar solucionar los problemas a través de la generación de modelos de fabricación de productos al interior del país, es decir, de subsistencia. Y en este contexto, Hitler llega al poder a través de una inversión en la industria militar, a través de generar obras públicas, dando gran cantidad de trabajo, y esto a su vez va a generar entonces mayor cantidad de adeptos, de seguidores, y lo va a convertir en un líder bastante carismático en Alemania, lo que va a generar entonces una preparación para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, verifiquemos aprendizaje. Hasta el momento, ¿qué fue lo que estudiamos en esta clase? La Gran Depresión, es decir, la etapa que corresponde después de la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, una etapa que se va a extender entre 1929 inmediatamente hasta 1930-1931, cuando los países comiencen a salir de la crisis. Algunos se van a extender hasta 1940. Por lo tanto, hablamos de que la crisis económica genera una gran depresión bastante extendida en Europa y en el mundo. El efecto dominó, que se va a provocar por la caída de las bolsas a nivel mundial, y con ello todas las economías que se encontraban interrelacionadas, generando entonces consecuencias a nivel mundial, entre ellas nuestro país, el cual va a ser catalogado como el país más afectado por la crisis, debido a que nuestra economía era monoexportadora. Nos centrábamos solamente en la exportación de salitre, y cuando deja de comprarse este producto, nuestra economía se desploma. También vamos a encontrar medidas de solución, entre ellas el keynesianismo, entre ellas el modelo de estado de bienestar, y entre ellas también vamos a encontrar en Estados Unidos el llamado New Deal o Nuevo Trato de Franklin Delano Roosevelt. Por tanto, vamos a continuación. Manos a la obra. Primero, organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes. Responde un breve quiz sobre la clase que se va a encontrar en un formulario adjunto y responde las siguientes preguntas. ¿Por qué entonces crees tú que se generó un efecto dominó a nivel mundial? ¿Qué repercusiones trajo para nuestro país esta crisis? Puedes retroceder el video y ver alguna de lo que se presenta en esta presentación, o también puedes investigar en tus textos de estudios o en internet. Con esto finalizamos la clase y recuerda seguir cuidándote, manteniendo la distancia de seguridad, evitar tocarte la cara, quedarte en casa, ponerte la mascarilla, lavarte las manos frecuentemente y por supuesto comer sano. Espero que hayan disfrutado de la clase de hoy y compartido el gusto por aprender. Si tienes dudas, puedes consultar con tu profesor o enviarme un correo a flavia.diaz@australis.redlc.com. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces quieras y dale like si te gustó. Nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Adiós.